Buenas tardes a todas y a todos, señores y señoras representantes de las autoridades, señoras y señores, amigas y amigos, estimados colegas. Esta mañana me piden, y agradezco profundamente los organizadores de esta conferencia, me piden de abordar el tema de la inseguridad, que es un tema que interesa al mundo entero hoy día. No hay ningún país en el mundo que en algún momento no se han planteado el problema de la inseguridad en su nación o en su ciudad. Quisiera con ustedes compartir alguna reflexión, porque creo que la respuesta a la inseguridad no la tengo yo, la tienen ustedes. Entonces mi conferencia es simplemente una invitación, una estimulación a la iniciativa mexicana, en este país fascinante por lo demás, a responder a un problema que no es solo de México, sino que es del mundo entero. Usted sabe que regularmente, cada 5 años, aparece una ciudad o un país que es más inseguro que otros. En este momento México no está lejos de ser estigmatizado en ese sentido, injustamente a mi juicio. Antes era Colombia, antes fue Sudáfrica, y hay toda una serie de países que cada 4 o 5 años tienen el monopolio en esta materia, o por lo menos que los medios de comunicación consideran como el ícono de la inseguridad. Sin embargo, si uno analiza en una perspectiva histórica la situación de la inseguridad en el mundo, uno constata que lo que pasa hoy día en México, crimen organizado, inseguridad, Ciudad Juárez, todo lo que sea, o ayer en Medellín o en Brasil, o lo que sea, es un fenómeno que no es propio de México, ni de Colombia, ni de Sudáfrica, ni de Estados Unidos, ni nada por el estilo, sino que es un fenómeno general en el mundo donde hay punta del iceberg que varían según los años, las coyunturas, pero es un problema general de nuestra sociedad a partir de los años 60. Usted sabe que al inicio de la urbanización en el mundo, cerca de los años 1830, se estabilizó una forma de resolución de la inseguridad o de la violencia a través de lo que se llama habitualmente el sistema de justicia criminal, es decir, la justicia, las cárceles y sobre todo la policía. Desde 1830-31, la policía fue creada primero en Inglaterra y se expandió en el mundo entero. Y a partir de este momento el Estado se hace responsable del orden, de la pacificación, de la resolución de conflictos en todas las sociedades y desprivatiza a partir de aquella época el sistema de seguridad. Usted sabe que antes los sistemas de seguridad eran basados fundamentalmente sobre un sistema en gran parte privado o sobre el apoyo del ejército a la mantención del orden, inclusive en la ciudad, en los países. Este sistema de justicia criminal ha funcionado a la maravilla, podemos decirlo así, hasta los años 50-60, donde se puede decir que, como decía un famoso sociólogo, Norbert Elias, el mundo se civiliza. Es decir, que la delincuencia va disminuyendo progresivamente, por supuesto no en forma lineal, sino así, pero desde 1830 hasta 1960 la delincuencia baja en toda parte. Y hay un consenso en aquel tiempo de todas las fuerzas sociales sobre la necesidad de la marginación de la delincuencia. Los marxistas hablaban, cuando hablaban de los delincuentes, de lumpenproletariado. La buena burguesía hablaba de desadaptado social, que es exactamente lo mismo. No había ninguna discrepancia sobre eso, o básicamente muy poco. Todo el mundo estaba de acuerdo sobre algún modelo policial. El modelo de los países occidentales era el Bobby inglés, el modelo asiático eran los Coban. Hoy día, el Bobby inglés ya ha perdido su prestigio. De 80% de apoyo de la opinión pública que tenía en los años 1950, hoy día tendría apenas 30%. Los Coman siguen, sin embargo, manteniendo su prestigio. Pero a partir del año 60 se produce, primero en Estados Unidos, y eso es muy importante, una crisis de la inseguridad.
la inseguridad, en lugar de disminuir o desestabilizar, aumenta en forma exponencial en Estados Unidos. Después en los países europeos y a partir de los años 80 en el tercer mundo aumenta en forma exponencial. Es decir, y no ha parado de aumentar, en algunos países por lo menos. Se estabiliza más o menos cerca del año 95 en los países industrializados o ricos, y sin embargo a ciertos aspectos de la violencia continúan a incrementarse. Por ejemplo, se constata que la violencia juvenil aumenta, si no en cantidad, por lo menos en intensidad y en violencia. Es decir, cuando un fenómeno se produce en todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, no es un problema local, mexicano, colombiano, brasileño, chileno, francés o norteamericano. Es un problema de civilización, es un problema de cultura. Significa que nuestros sistemas ya no pueden funcionar como se ha pensado antes. Y de ahí la crisis del sistema de justicia criminal. Crisis de lo modelo policial, crisis de lo modelo judicial, crisis de la cárcel. Por lo demás, la cárcel ha estado en crisis desde su origen hasta ahora y nunca globalmente las cárceles han rehabilitado prácticamente a los delincuentes. Sabemos todos que 60% de la gente que sale de la cárcel, cualquiera que sea, reincide en todo el país del mundo. Hay muy poca excepción. A eso se suma otro hecho, que en los 20 o 30 últimos años la delincuencia se diversifica y es siempre más sofisticada y compleja. Por ejemplo, hace 15 años nadie hablaba del cibercrimen. Hoy día el cibercrimen es una realidad que ha aumentado en los 5 últimos años de 300% en todo el mundo. Se hablaba, antes de los años 60, no se hablaba del tráfico de droga, era un fenómeno muy marginal. Hoy día es un fenómeno generalizado. Y no hay ninguna cárcel en el mundo que yo sepa donde la droga no circule libremente, o prácticamente. Se habla mucho de los secuestros hoy día. Secuestro de personas, que son fenómenos muy fuertes en algunas ciudades del mundo. Se habla de trata de personas. Prácticamente se puede decir que hoy día la prostitución termina de ser la prostitución clásica, si me permiten, el cafiche y algunas esclavas que utilizan, sino que se trata prácticamente hoy día de una trata de personas. Ejemplo, en Europa, hoy día las señoras nigerianas que vienen a ejercer la prostitución, llegan allá, trabajan 5 años, le ganan dinero y después hay un acuerdo tácito entre los que las explotan, que pueden volver a su país, pero a una condición, que reenvíen una más joven a reemplazarla. Es decir, si eso no es trata de personas, no sé lo que es. A eso se suman algunos, felizmente, diría yo, delitos que no he considerado como tal en el pasado. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Hace 40 años que un marido de una bofetada a su señora pasaba prácticamente desapercibido, era casi normal. Hoy día, felizmente, es inaceptable. Y se descubre poco a poco que la violencia intrafamiliar es un factor fundamental en la reproducción de la criminalidad. Es un problema central. Y todavía los estados hacen mucha dificultad para reconocer en la violencia intrafamiliar un delito, lo consideran como falta. Por ejemplo, en el caso chileno fue necesario que la señora Bachelet llegara al poder para que la violencia intrafamiliar pasara de estado de falta a estado de delito. Y todavía estamos muy lejos de ser serios en esta materia. Y todavía no tenemos en los barrios, en la ciudad, suficientes monitores o monitoras de la violencia intrafamiliar que permite a las mujeres defenderse, que permite a la sociedad reeducar a los agresores. Porque si no se reeduca a los agresores, las señoras se van a lamentar hasta la eternidad de la brutalidad de los machos. Eso es una evidencia. Pero es un problema que ha aparecido los 25 últimos años. La violencia escolar también. Hoy día la crisis de las escuelas, el sistema de educación, que ya no ofrece una garantía de movilidad social, hace que la escuela se transforme en lo que algunos sociólogos han llamado institución total, donde la violencia es un fenómeno normal y donde se asimila en la cultura de los jóvenes la violencia como una forma normal de resolución de los conflictos. Una encuesta que hicimos, por ejemplo, en Chile hace 5 años, constatamos que cuando preguntamos a nivel nacional a los alumnos de la enseñanza secundaria, ¿usted cree que la violencia normal en la escuela se justifica? Sí.
2/3 de los alumnos, 2/3. En los colegios más ricos 50%, en los colegios más pobres 80%. ¿Y por qué? Porque consideran que es normal no dejarse pasar a llevar, que es la misma justificación que dan los convictos para implementar la violencia al interior de las cárceles. Es decir, la violencia es un fenómeno de sociedad asimilado por los jóvenes y los instrumentos de socialización, familia, escuela, van a reproducir y legitimar en algunos casos la violencia en su propia institución. Pasa lo mismo con ciertos barrios criminógenos, donde los jóvenes realmente conviven con la violencia. Esta violencia en los barrios impacta mucho más a los jóvenes que a los adultos. Bien, lo que quiero decir es simplemente que hay una crisis de sociedad que se expresa a través de la inseguridad, por lo tanto, hay necesaria respuesta de sociedad y no solamente respuesta policial o respuesta judicial. Es una respuesta de sociedad donde somos todos responsables, legislador, pero también ciudadano, común y corriente, padres, educador o lo que sea, y jóvenes también. En esta inseguridad también hay obviamente diferencia por región. Lamentablemente nuestra región, América Latina, es campeón del mundo del homicidio, supera por lo menos los últimos años África, y de los atentados a la propiedad. Aún frente a África, que conoce guerra civil, crisis, pobreza extrema, nosotros hemos superado 25 homicidios por 100.000 habitantes. Y si tomamos los jóvenes, no es 25 víctimas por 100.000 habitantes, sino 68 por 100.000 habitantes. Es decir, la principal víctima del homicidio son los jóvenes entre 15 y 30 años, o 25 años si usted prefiere. Son también los principales victimarios. Sabemos que hay diferencia por género. Por 10 hombres que mueren, muere una mujer. Sí, hay diferencia en ese sentido, hay diferencia por región, hay diferencia por ciudad. Ciudad Juárez tiene otra estadística, me imagino, que Toluca. Lo sabemos todos. Medellín tiene estadística diferente de Cali o de Barranquillas, etc. Bueno, hay diferencia por género, por edad y por sector social. ¿Cuál es la consecuencia de este fenómeno? Okay. La consecuencia de esta inseguridad contemporánea significa mucho en las ciudades hoy día. Significa en la práctica el abandono de algunos barrios o de alguna ciudad. Ciudad Juárez perdió en 1 año y medio la mitad de su gran burguesía que se fue a El Paso, tranquilamente.